Buenas tardes, bienvenidos a los webinars de la Universidad de Alcalá. Hoy tenemos con nosotros a tres grandes profesores de la Escuela de Arquitectura que nos van a hablar de un webinar divulgativo. Tenemos al profesor y catedrático Gonzalo Barruega, a Irene Palomar, profesora titular, y a Javier Puentes, profesor ayudante doctor. Nos van a hablar de un webinar que se titula La digitalización y sostenibilidad en arquitectura, impresión en 3D y materiales bioinspirados, y nos van a ayudar a descubrir, bueno, pues qué es lo que hacen dentro de la Escuela de Arquitectura. Este webinar va a quedar grabado, así que lo podréis ver también en diferido, por si hay algo que queráis volver a ver a través de nuestra página web de la Universidad de Alcalá. Podréis acceder en el banner a lo que sería el portal de actividades de secundaria y a la sección de webinar. Allí podréis encontrar el webinar también del pasado martes, donde se habló de las titulaciones de arquitectura, y se colgará en unos días el webinar que se imparte hoy. Entonces, antes de nada, también dar las gracias al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Acceso por la organización de esta serie de webinar. Este mes de octubre hemos empezado con la Escuela de Arquitectura y en los próximos meses impartiremos nuevos webinars, tanto de titulaciones como divulgativos del resto de facultades y escuelas. Pues sin mucho más que decir, os vamos a compartir un vídeo de la Universidad de Alcalá y a continuación doy la palabra a los profesores que nos acompañan. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Como han comentado en la introducción, hoy os vamos a hablar de algunas de las cuestiones un poco más innovadoras que estamos desarrollando dentro de la Escuela de Arquitectura en aspectos relacionados con la digitalización y la sostenibilidad dentro de la arquitectura. Y os vamos a hablar de algunos ejemplos de actividades que nosotros desarrollamos dentro de la Escuela de Arquitectura vinculados con estos temas. Dentro de los contenidos de esta charla, primero os vamos a enunciar brevemente los contenidos básicos sobre qué es digitalizar algo y cómo podemos utilizar esta tecnología en arquitectura, y veremos uno de los ejemplos que tiene que ver con la impresión en 3D aplicado a la arquitectura. Posteriormente haremos lo mismo con el concepto de la sostenibilidad, cómo hacer que la arquitectura sea más sostenible, y especialmente dos temas sobre los que trabajamos dentro de nuestro equipo, sobre materiales bioinspirados. Por un lado, materiales que tienen capacidad de acumular calor y por tanto mejorar la eficiencia energética de los edificios, y por otra parte materiales que pueden incluir capacidad autosensora, de manera que nos sirvan para poder monitorizar cómo están trabajando nuestros edificios. Con respecto a la digitalización, digitalizar básicamente es generar un elemento digital a partir de elementos o procesos físicos, especialmente, por ejemplo, como es el caso de un libro. Un libro digital tiene básicamente el mismo contenido que un libro físico, pero está en un soporte digital en vez de estar sobre papel. Bueno, pues básicamente eso es lo que vamos a hacer nosotros con respecto a la arquitectura, de manera que vamos a utilizar planos digitales de nuestros edificios en vez de planos en papel. Vamos a crear modelos digitales de nuestros edificios, también llamados gemelos digitales. Vamos a poder controlar los procesos tanto de construcción como de funcionamiento de nuestros edificios mediante estos elementos de digitalización, y por otra parte podemos automatizar los procesos de construcción, de manera que el proceso no sea un proceso artesanal, sino que sea un proceso gestionado desde el mundo digital. Dentro de esta digitalización
pues una de las técnicas que están más en boga ahora mismo son las impresiones en 3D. Claro, todos hemos visto cómo funciona una impresora cuando trabaja sobre un papel, pues lo que queremos es hacer lo mismo, pero construyendo edificios. En este caso, en este ejemplo que podéis ver aquí en la imagen, pues lo que vemos es que la libertad de diseño escultórica que podemos conseguir con estas técnicas pues son difícilmente realizables con técnicas normales o convencionales. Dentro de este proceso, lo que necesitamos especialmente es que los materiales tengan un comportamiento muy especial. Por un lado, al principio necesitamos que el material sea suficientemente fluido como para poder llevarlo hasta el punto donde queremos imprimir. Después necesitamos que cuando le demos forma al material, esa forma se mantenga. Y por último, en la técnica de impresión en 3D vamos a ir acumulando capas de material y necesitamos que las capas de abajo aguanten el peso de las capas de arriba en el proceso de construcción. Por tanto, pues lo que nos podemos encontrar es que somos capaces de conseguir que un material fluya bien, pero podemos tener problemas de falta de resistencia y, por tanto, de pérdida de estabilidad, ya que la técnica de impresión en 3D pues no lleva un molde y, por tanto, la forma que estamos produciendo se tiene que sujetar sola. Otro problema sería el que el material sea deformable y al ser deformable, pues pierda su forma y por tanto pues se rompa, como podéis ver en esa otra imagen. O que el propio proceso pues lo que genere sea una forma que no sea estable durante el proceso de construcción y entonces pues que se caiga. Esto sería lo que queremos evitar. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues lo que necesitamos es un material que cambie sus propiedades. Necesitamos un material que tenga un comportamiento distinto en el momento en el que lo colocamos que pasado un cierto tiempo. Aquí, en estos dos vídeos, podéis observar cómo cuando aplicamos fuerza al material recién colocado o al material que ya lleva un cierto tiempo colocado, la manera de romperse es diferente. En un caso, al principio, es más plástica y en el otro caso es un comportamiento más rígido. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos. Queremos conseguir que haya un cambio entre el material antes y después. De esa manera podemos aplicar a materiales, por ejemplo, de cemento o de hormigón, estas técnicas de impresión que si no, pues estarían reservadas a materiales plásticos o a materiales metálicos fundamentalmente. De esta manera, si nosotros analizamos el comportamiento del material con el paso del tiempo, en la imagen podéis ver las muestras que han sido ensayadas a resistencia a diferentes edades, 15 minutos, 30, 45, 60 y así hasta las 3 horas, podemos ver cómo el material cambia. Al principio tiene poca resistencia y mucha deformabilidad y al final lo que tiene es más resistencia y es menos deformable, que es lo que queremos para evitar estos fallos que hemos observado. Y aquí tenemos pues un ejemplo del proceso de impresión cuando probamos el material para ver que efectivamente mantiene su forma a lo largo de todo el proceso de impresión. Este es un poco el desarrollo que nos permite luego, con estos sistemas de impresión en 3D, el generar un material que nos sirva para una aplicación en arquitectura. Aquí tenemos dos soluciones distintas en donde se ha podido imprimir el material, pero en un caso podemos observar que hay discontinuidades e imperfecciones en el filamento que se ha ido imprimiendo, mientras que en el otro caso tenemos una buena calidad de impresión. Esto se consigue modificando la mezcla para conseguir que tenga este comportamiento al principio suficientemente plástico y posteriormente suficientemente rígido. Paso ahora a mi compañera
Sí, de acuerdo que estamos por aquí. En mi caso, yo lo que os voy a presentar o a comentar son cuestiones que tienen que ver con el concepto de sostenibilidad, ante el cual la arquitectura no es ajeno. Y en ese sentido, una de las cuestiones que desde la perspectiva de arquitectura nos interesa de la sostenibilidad son cuestiones que tienen que ver no solo con el uso eficiente de los recursos naturales y cómo utilizamos esos recursos para construir la arquitectura, sino también todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, económicos, vinculados a ese proceso que es complejo, donde tenemos en consideración cuestiones que tienen que ver con un menor consumo, por ejemplo, de agua en los procesos constructivos, o tener una calidad del aire adecuada para que pueda ser usado en condiciones de salubridad o edificios salubres, cuestiones que tienen que ver también con, por ejemplo, todo lo que está vinculado al consumo de los recursos energéticos, el uso de fuentes renovables, y eso nos hace preguntarnos cómo podemos hacer una arquitectura que sea más sostenible en el momento actual. Una de las cuestiones que no podemos perder de vista es que al final tenemos que conocer cuáles van a ser las estrategias de sostenibilidad enfocadas a la arquitectura. Y ahí hay dos grandes cuestiones en las que se está trabajando desde la propia escuela de arquitectura, pero en general la propia profesión también está viendo cómo aborda el problema de la sostenibilidad. Cuestiones que tienen que ver con los materiales, pues utilizar, por ejemplo, materiales o recursos locales más próximos a donde se va a hacer el edificio, intentar que los materiales tengan una vida útil mayor, es decir, un poco frente al modelo de usar y tirar, volver a retomar que los materiales perduren por mucho más tiempo, o cuestiones que tienen que ver con la reutilización de productos o de materiales que pueda haber en un edificio, incluso el reciclaje después de su demolición. Otra de las estrategias están más vinculadas a lo que tiene que ver con el consumo de energía que hacen nuestros edificios. Y ahí, evidentemente, la primera premisa es cómo podemos reducir el consumo de nuestros edificios, y ahí es donde yo os voy a contar cómo desde la bioinspiración podemos hacer que estos materiales o que nuestros edificios consuman menos. Y ahí es donde estamos, tratando de plantear nuevos materiales que se puedan incorporar a la arquitectura desde esta perspectiva que es la sostenibilidad. Esta imagen que veis en pantalla es un edificio que está ubicado en Madrid, además es bastante conocido y es bastante visible desde la carretera que circunda esta zona norte en Madrid. Y entonces podéis ver que hay unas manchas de colores. Esas manchas de colores corresponden a la temperatura que tiene ese edificio. Claro, si nosotros estamos usando ese edificio en invierno, pensad que las zonas que están más cerca de los colores cálidos, ahí hay una temperatura muy alta. Eso significa que el calor que se está produciendo dentro del edificio está saliendo fuera. Justo lo que no queremos, es decir, queremos hacer que esa piel del edificio conserve la energía, el calor dentro para reducir la cantidad de calor que vamos a necesitar. Y entonces ahí es donde aparecen estos materiales bioinspirados que permiten acumular calor para evitar que ese calor acabe saliendo fuera del edificio, con lo que aumentaría el consumo de energía. Entonces, simplemente para que nos ubiquemos un poco, la arquitectura, especialmente los edificios, somos responsables del 30% de la energía que se consume, especialmente vinculado a las necesidades que tenemos de acondicionar la temperatura de los edificios para que se puedan usar. Esto es calefacción en invierno, aire acondicionado en verano en nuestra ubicación en España. Y luego, donde perdemos más cantidad de energía en los edificios es en los muros, en las fachadas, en esa piel que está envolviendo lo que está ocurriendo dentro. Eso nos hace preguntarnos si podemos encontrar soluciones. Tenemos un gran consumo de energía, especialmente vinculado a la calefacción en invierno, al aire acondicionado en verano. ¿Y qué se está haciendo actualmente? Pues lo que veis en esa imagen, se les pone una especie de abrigos por el exterior, es decir, aislamiento térmico, materiales que evitan que el calor pueda salir en invierno, y también se está haciendo toda una situación, y seguramente alguno de vosotros lo habréis visto, pues uno en casa decide que se cambien las ventanas, porque es otro de los elementos que también pierden mucho calor o aumentan el consumo vinculado a calefacción. Claro, pero esas soluciones están muy enfocadas a qué ocurre en invierno, y entonces ahí es donde entramos con materiales adaptativos.
Oye, ¿y qué ocurre en verano? Porque en verano seguimos teniendo también el problema, es al contrario, el calor no se nos escapa de casa, sino entra de fuera. ¿Cómo solucionamos ese problema? Y entonces ahí yo os pongo un ejemplo de lo que son materiales bioinspirados y la referencia sería, por ejemplo, una piña. Una piña, en función de la cantidad de humedad que hay en el ambiente, abre o cierra su estructura. Y entonces, cuando la humedad es muy alta, está completamente cerrada, mientras que cuando la humedad es muy baja, es decir, está en un ambiente seco, se abre. Es decir, tiene la capacidad de comportarse de manera diferente en función del estímulo externo. Bueno, pues esa idea es la que nosotros tomamos para hacer materiales, en este caso se llaman automodulables, para que nos ayuden en esa situación, por ejemplo, de verano. Es decir, encontrar materiales que puedan responder a ese cambio en el ambiente, pues aumenta o disminuye la temperatura, porque en el fondo lo que estamos buscando, y ahí es donde vuelve otra vez el concepto de sostenibilidad, queremos mejorar el confort de las personas dentro de los edificios, que es esa faceta social vinculado a la sostenibilidad. Queremos edificios que sean más fiables, que mejoren sus prestaciones. Y ahí en nuestro caso estamos trabajando dentro de estos materiales que responden al cambio, que pueden ser materiales que cambian de color o que son capaces de retener o soltar humedad. Para el caso de acumular calor, que es lo que vamos a intentar con estos materiales, hemos escogido un tipo de material que se llaman materiales de cambio de fase. Es decir, son materiales que cambian de estado y os explico de una manera sencilla. Nosotros tenemos un material que a temperatura ambiente está sólido. Empieza a aumentar la temperatura, eso significa que empieza a haber calor. ¿Qué hace el material con ese calor? Pues empieza a cambiar de estado, algo parecido a lo que ocurre con el agua, pero en este caso suelen ser materiales orgánicos, por ejemplo, parafinas, esos que se usan para hacer velas o cuestiones parecidas. Y entonces, en ese proceso de coger calor, como lo está utilizando para cambiar de estado, no se está produciendo un aumento de temperatura dentro, por ejemplo, del espacio que nosotros queremos acondicionar. Hay un momento que ya completa ese cambio de estado, se convierte en un líquido. Y luego, por ejemplo, por la noche empieza a bajar la temperatura, ese material se ha quedado con parte de ese calor retenido y entonces empieza a soltarlo dentro del edificio, que es cuando nosotros realmente queremos que ese calor aparezca, ¿no? Por las noches, no tanto durante las condiciones de día. Y entonces lo que al final acabamos teniendo son materiales que acumulan calor. ¿Cómo son esos materiales? Pues bueno, tenemos que recurrir a técnicas de laboratorio, como son microscopios electrónicos de barrido, es decir, técnicas sofisticadas para poder ver esos materiales, porque son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Estamos hablando de materiales que son más pequeños que micras, o sea, son cosas muy chiquititas, pero que nosotros podemos estudiar y ver qué está pasando. Y entonces ahí estáis viendo cómo almacenan energía, esos picos nos dicen qué cantidad de energía almacenan, y esos números que aparecen ahí es en qué momento se está produciendo ese cambio de estado. ¿Y por qué nos interesan esos números? Pues porque son muy parecidos a las temperaturas que las personas consideramos cómodas para vivir en los edificios. Pues bueno, 21 grados, por ejemplo, en una situación de invierno es muy razonable y 23 grados en una situación de verano es una condición muy razonable. Por tanto, un material que funciona dentro de ese rango le hace muy adecuado pensando en que estamos en arquitectura y que no podemos perder de vista que detrás de esto hay personas que esperan que les hagamos la vida más fácil. ¿Qué ocurre? O mejor dicho, nosotros al final lo que estamos teniendo es en el edificio, durante el día, en una situación de verano, tenemos momentos de más temperatura y momentos de menos temperatura. Lo que queremos es que dentro del edificio, pues evidentemente no sentir ese calor en situaciones de verano, es decir, que la temperatura interior sea más baja que la exterior y en la medida de lo posible que ese pico máximo de temperatura no ocurra a la vez en el edificio. Esto es, pues bueno, pensando en días calurosos, lo que se llama como amortiguador térmico. Una sensación parecida la hemos experimentado muchos de nosotros cuando uno en verano va a la casa del pueblo con esos muros gruesos y tiene esa sensación de frescor a pesar de que fuera tenemos una mayor temperatura. Claro, ya no podemos seguir construyendo con esos espesores de muro y estos materiales tan pequeñitos nos ayudan a poder hacer una arquitectura contemporánea
pero incorporando este tipo de aproximaciones que eran muy interesantes para hacer edificios. Y luego, claro, esto nosotros como arquitectos tenemos que ver si esto realmente funciona. Una cuestión es lo que uno plantea en el papel y luego hay que comprobar si esto funciona. Y entonces, en nuestro caso, disponemos de un laboratorio equipado en la sede de Guadalajara, donde podemos hacer simulaciones y lo que veis a la izquierda pues serían las fotos de los equipos que usamos, cámaras climáticas, sensores de temperatura, medidores de flujo, para ver si realmente estamos consiguiendo lo que nosotros decimos que va a ocurrir. Y entonces, bueno, pues en esa cámara podemos meter trocitos de esa piel de edificio que serían similares a los que se construyen y comprobamos que ese material tan pequeñito pues sí que está consiguiendo ese efecto. Y entonces, frente a ese muro que sería de medio metro, pues a lo mejor con un elemento de 5 centímetros somos capaces de hacer lo mismo. Bueno, pues eso forma parte también de nuestro quehacer como arquitectos. Y ahora le paso a mi compañero que os va a hablar de materiales bioinspirados pero autosensores. Bueno, siguiendo un poco la dinámica que hemos realizado en esta presentación, vamos a hablar específicamente de cómo actuamos frente a estas situaciones trabajando específicamente desde el material. Actualmente tenemos en una línea de investigación sistemas de monitorización de estructuras arquitectónicas y es trabajar un poco más acerca de cómo cambiar las propiedades para nuevas aplicaciones. Este es el caso, por ejemplo, que tenemos con un material comúnmente utilizado en construcción, que es el hormigón. La ventaja es que trabajamos en diferentes escalas, desde la escala de un tamaño de casi milimétrico hasta nanométrico. Y la posibilidad y el avance tecnológico de haber llegado a escalas mucho más reducidas donde podemos controlar tanto la producción de este tipo de material como las propiedades a ese nivel, han hecho un desarrollo específico en este tipo de materiales. Aquí abordamos dos tipos de estrategias y además es aplicado a todos los desarrollos tecnológicos que llevamos con el grupo de investigación. Jugamos con la microestructura, todo lo que es lleno y vacío, los conceptos de densidad del material, todo lo que sea sólido, todo lo que sea poroso. Al jugar con ello, estamos densificando, digamos, todas estas estructuras para obtener, digamos, la máxima densidad posible o la mejor actuación a tamaño mucho más pequeño. Como se ve en las imágenes, lo que queremos es controlar cómo organizar desde la propia estructura esos llenos y esos vacíos, hacer nosotros mismos como si fuéramos, controlamos el proceso de elaboración de ese material para desarrollar esa capacidad. De esta forma, junto con la compacidad o el tamaño de las partículas que hacen parte de nuestro material, tenemos una segunda estrategia que es jugar con el tamaño. Los avances tecnológicos nos han permitido entrar dentro de un tamaño que vosotros habéis escuchado muchas veces, la nanotecnología, materiales nanométricos, de tamaño nanométrico. Estamos hablando de tamaños mucho más pequeños, controlados desde este tamaño, que nos permiten, a través de ese tamaño, tener más reactividad en el material, poder tener una capacidad de penetración muchísimo mayor dentro de esos espacios vacíos en la microestructura del material, mayor capacidad de filtración, mayor capacidad de almacenamiento, aplicado también a cuestiones tecnológicas, y con esto, en general, tener nuevas propiedades. Entonces tenemos, por un lado, el tamaño, los llenos y el vacío, nos permiten tener unas mejores consecuencias. Consecuencias del tamaño nanométrico. A medida que un tamaño es mucho más pequeño, podemos penetrar a través de los poros o los huecos de la microestructura que no serían accesibles a tamaños mucho más grandes. Vemos en la imagen del lado izquierdo esas posibilidades. Y luego, cuando hablamos de compacidad y tamaños mucho más pequeños, también tenemos polvos, granos de tamaño nanopolvos que modifican ciertas propiedades o que aportan nuevas propiedades, y el hecho de tener una relación de volumen, de relación de superficie sobre volumen aumentada en función de la cantidad de partículas. En la imagen de la derecha tenemos la misma cantidad de volumen en el tamaño 1 y una proporción de superficie de ese tamaño, y al final fijaros la diferencia que hay. Tenemos el mismo volumen,
pero multiplicado por 5 esa superficie que puede tener esa misma partícula. Aunque sea algo nuevo que estamos escuchando, nanopartículas, nanotecnología, no, aunque no éramos conscientes de ese desarrollo, ya lo habíamos llevado a cabo. Digamos, este es un ejemplo muy común, que es la copa del rey Licurgus, es siglo IV, y es una copa hecha con una especie de, es un vidrio en el cual cambiaba de color, tiene un efecto dicroico, es un vidrio dicroico, que el efecto es de acuerdo con el tipo, la fuente de luz de donde sea emitida, puede tener un color distinto. En verde, cuando la luz era reflejada, o en rojo, cuando la luz es transmitida desde su interior. Entonces, dependiendo de la fuente de luz, nos da esa diferencia. Lo que pasa es que no era una cuestión que fuera totalmente consciente y se piensa que se obtuvo de casualidad. El hecho de fabricar el vidrio con algunas nanopartículas de oro y plata dispersas en los volúmenes hacía que ese material tuviera ese efecto, sin embargo, no era del todo consciente. Del mismo modo, se han desarrollado otro tipo de nanomateriales. ¿Habéis escuchado alguna vez del color azul maya? Que tiene la capacidad de mantener en el tiempo frente a efectos ambientales con unas situaciones agresivas muy altas, por ejemplo, zonas tropicales de bastante humedad, y sin embargo todavía se mantienen los frescos porque tenían, digamos, una combinación entre un tipo de arcilla y un tipo de molécula colorante que permitía ese tipo de mejora. Entonces, con este tipo de aplicaciones o estrategias, nosotros es donde intervenimos. Trabajamos con materiales, por ejemplo, convertir o cambiar esas propiedades a partir de estas dos estrategias. Primero, modificando unas propiedades que ya tiene un material o inclusive incorporando nuevas propiedades. Este es el caso, por ejemplo, de los materiales que tienen la adición de partículas de tamaño nanométrico o micrométrico que son base carbono. Hablamos de nanopartículas de carbono, polvo de grafito, nanotubos. En la imagen de la derecha podemos ver los nanotubos de carbono simples y múltiples. Y en la imagen que tenemos en el centro, vemos esto que se ve con un color como blanco, gris. Este sería un cabello humano y la fibra de carbono es la que está en la parte superior, para que veamos un poco el tamaño. La idea es que con esto estamos modificando características y propiedades. La primera es la conductividad eléctrica. Tenemos la capacidad de, en cualquier tipo de material, a partir de su microestructura y la combinación de molecular, saber si este material tiene una conductividad eléctrica, si es alta o baja. Va a depender muchísimo de este tipo de conformación. Lo hemos visto en algunos de nuestros experimentos que veis vosotros en el laboratorio, la conductividad de ciertos materiales. De cierta manera, pues un material que no sea conductor, el cobre como un material bastante conductor, la madera, que no es material conductor, el agua como un material conductor, y luego hablamos del hormigón. El hormigón de que va, en realidad es una piedra artificial que no es un material conductor. Sin embargo, cuando estamos hablando de un material como el hormigón, que sea un material poroso y que contenga cierta humedad, que si el agua es un material conductor, ¿qué tendríamos? Entonces, jugando con estas circunstancias y con la ayuda de otro tipo de materiales que son conductores, hemos incorporado nanofibras de carbono y nanotubos de carbono en algunos materiales para desarrollar o mejorar esa conductividad eléctrica del material, con lo cual podemos obtener a través de la estructura porosa más la estructura de las nanofibras de carbono y los nanotubos de carbono, mejorar esa conductividad eléctrica del material, es decir, una piedra que nos podría transmitir electricidad. Con esto sería ya un paso adicional, ya hemos mejorado una propiedad, pero el siguiente paso sería incorporar una nueva propiedad, la piezoresistividad. Es decir, a partir de un impulso, de una tensión mecánica, cuando yo estoy generando una resistencia a compresión, puedo mejorar la resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que implicaría en ese caso? Por ejemplo, cuando un elemento constructivo, nuestro edificio, tenga una acción una tensión mecánica, como una tensión, por ejemplo, está sobrecargado, hay muchísima gente dentro de nuestro edificio, podríamos controlar o saber que está variando esa resistencia eléctrica y nos da la información en ese momento
en tiempo real, siendo el material el propio sensor, para determinar el estado de cargas de un edificio. Nos da una capacidad de autosensibilidad, de conducción eléctrica, de conducción térmica, inclusive de poder generar energía. Todo esto, con esta capacidad de autosensibilidad, nos podría ayudar a detección de grietas, monitorización de sismos, monitorización de tensión y deformación, generación de energía o monitorización del tráfico, porque son nuevas propiedades que estamos aportando a nuestro material. En este sentido, es, digamos, donde estamos abordando el desarrollo de este tipo de materiales, que sería la incorporación de nuevas propiedades para nuevas aplicaciones desde el punto de vista de impresión 3D, materiales bioinspirados y materiales autosensores, ¿vale? Estos proyectos de investigación son financiados a través de proyectos europeos, proyectos nacionales y proyectos regionales, con los cuales desarrollamos en la Escuela de Arquitectura y con el grupo de investigación al cual pertenecemos. Con esto quedaría terminado. Si queremos incorporar. Gracias a los profesores Gonzalo y Irene que nos acompañan hoy. Podemos dar paso a preguntas que le surja al público que nos está escuchando, a profesores, a estudiantes. Si no hay preguntas ahora en directo y os surgen más adelante, decir que estamos a vuestra disposición desde la universidad, desde el Vicerrectorado de Estudios de Grado de Acceso y desde la Escuela de Arquitectura con sus profesores. A cualquier pregunta que tengáis e invitaros también a que nos visitéis en las jornadas de puertas abiertas e incluso en el Open Day que tendrá lugar en el mes de marzo y en las jornadas de puertas abiertas que empezarán este mes de noviembre. Pues muchísimas gracias por vuestra conferencia hoy en el webinar, un tema muy interesante y de mucha actualidad. Y nada, esperamos que nos visiten pronto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.